Sí. Ahora pasamos a nuestro segundo segmento con Chile. Invito a Diana Carolina Urbina, por favor, para establecer comunicación con nuestros compañeros en Chile. Bienvenido, Pablo. Hola, Pablo. ¿Me escuchas bien? Sí, hola, buenos días. Buenos días a todas las personas que están ahí presentes. Buenos días, Carolina, y a la decana, obviamente. Bueno, Pablo, espérate. Ya, ¿me escuchas bien ahí, sí? Sí, súper bien. Bueno, pues bienvenido, Pablo. Pablo es docente de la Universidad de las Américas en Chile y del Instituto IDMA, ¿cierto? ¿Lo dije bien? IDMA, Instituto del Medio Ambiente. Sí, del Instituto del Medio Ambiente también en Chile. Él tiene una experiencia muy interesante que nos va a compartir el día de hoy, porque con Pablo estuvimos conversando este año por afinidad con un tema muy interesante y es la interculturalidad. La interculturalidad en el programa de psicología es una línea de trabajo que nosotros tenemos en el grupo de investigación, desarrollos humanos, educativos y organizacionales. Y desde esta línea de investigación hemos ido abriendo diferentes espacios, proyectos, nos hemos acercado a diferentes comunidades para empezar a involucrar los saberes comunitarios con la psicología, ¿sí? De eso se trata, obviamente, de forma muy breve, la interculturalidad. Entonces, el día de hoy tenemos la posibilidad de que Pablo nos pueda compartir una experiencia en la cual empezó a ver que hay una conexión muy interesante entre los saberes comunitarios. Específicamente vamos a ver la experiencia que él tuvo con una comunidad mapuche en Chile y la práctica como tal de el saber psicológico en procesos terapéuticos. Entonces, esta es una experiencia muy interesante que creo que nos va a permitir a nosotros ver de qué manera la psicología se puede acercar un poco más a los territorios, a acercarse un poco más también a las prácticas que ya se realizan. Y aquí, digamos, pues tenemos también profes que trabajan en el área clínica, entonces sería muy interesante también conocer su experiencia, porque lo que nos va a mostrar Pablo, nosotros hemos conversado un poquito sobre este tema ya en otra ocasión, es que en ciertas comunidades el saber psicológico no se puede aplicar tal cual nosotros lo conocemos aquí en la academia. Hay una serie de obstáculos y que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Entonces, me parece que es una puerta de entrada muy interesante para que empecemos a ver cómo podemos generar nuevos procesos de acompañamiento basados en el intercambio cultural y comunitario. ¿Listo? Entonces, bueno, Pablo, bienvenido. Tú estás como moderador. Entonces puedes compartir pantalla si quieres. Esa es la parte de la flechita. Sí. Porque ya hay... Sí, no sé si se está compartiendo en este instante. Ahí estás compartiendo, sí. Ya, Ahí vemos tu pantalla, tu computador. Perfecto. Ya, ¿ahí se ve la presentación? Perfecto. Sí. Ya, bueno, nuevamente dar los saludos a todas las personas que están presenciando en este instante esta presentación como tal. Como ya presentaba, obviamente, Carolina, muy amablemente, soy docente en Universidad de las Américas aquí en Chile y en Instituto IDMA como tal, ¿sí? Y voy a pasar a compartirles una experiencia de intervención, la cual se desarrolla directamente en la región del Biobío, ¿ya? En un pueblo que se llama Contulmo, ¿sí? Un pueblo que se llama Contulmo que está entre medio de lo que son otros pueblos como son Cañete, Cañete, Contulmo, Angol, son lugares que están como por el sector directamente, ¿sí? Y en Contulmo se da la característica que, bueno, un pueblo pequeño, 6.033 habitantes, pero que es tricultural. ¿Esto qué significa? Es un lugar donde llegaron colonos
alemanes, ¿sí? Es un lugar donde habitan chilenos, pero al mismo tiempo donde hay comunidades mapuches, y se estima hasta la fecha, más o menos, que son unas 2.000 personas de origen mapuche indígena como tal, ¿ya? Entonces se presenta este fenómeno de la triculturalidad, que es bien destacado aquí, por lo menos a nivel nacional, ¿ya? Porque se convive, se comparte, por ejemplo, durante muchas celebraciones, las cuales tienen o de origen alemán o de origen mapuche, las fiestas patrias, por ejemplo, la celebración de la llegada de los colonos, pero a la vez los rituales espirituales que tienen las comunidades mapuches, ¿ya? Entonces es bien rico el lugar desde una perspectiva cultural. Esta experiencia que yo voy a pasar a comentarles se suscita en el Valle de Licura, ¿ya? Que el significado en español sería transparente, ¿ya? O piedra transparente, un lugar donde existen muchos ríos, lagos y donde se encuentran muchas piedras preciosas minerales, ¿ya? Que por lo general tienden a la transparencia como tal, entonces se entendería justamente como es la significante del nombre en sí. Eh, las comunidades mapuches, hay más comunidades, pero por lo general los que más están individualizadas, ¿sí? Son las comunidades Melimán, Guayquivil, Leviqueo, Colimán, ¿ya? Que estos están más hacia el valle, Contulmo está más asociado a lo que es el lago Lanahue, y la parte más del valle como tal es donde están las comunidades. Ahora, más adelante vamos a entender de pronto cuál es el conflicto que ocurre con respecto a esta situación. El lugar donde se desarrolla esta intervención es un lugar que se llama La Huentraugún, ¿ya? La Huentraugún significa encuentro de medicinas, ¿ya? Eh, que está justamente dentro de este valle como tal, ¿sí? Y donde claramente primero hubo que pasar por un proceso para poder acceder a, yo como chileno, poder ingresar a trabajar a este lugar. Mientras tanto, igual es importante darle a entender que en las comunidades mapuches existe una persona que, en cierto modo, es el líder de las comunidades, de cada comunidad tiene un líder. Este líder es el lonco, ¿ya? En cierta medida es el líder político de la comunidad, es quien toma decisiones, es quien representa a la comunidad como tal ante otras instancias donde hay otros representantes, ya sean comunales, regionales, etcétera, provinciales. Pero hay una líder espiritual, ¿ya? Y esta sería la Machi, ¿ya? Ahora, que como nosotros podemos ver justamente en esta imagen. La Machi, ya, es la líder espiritual y es la principal agente de salud que existe dentro de este espacio, que es una ruca, ¿ya? Y justamente, bueno, una de las primeras vallas a poder sortear, efectivamente, fue el hecho de que en estos lugares no se permite el acceso a chilenos, ¿ya? Las personas que por lo general intervienen en este lugar son personas de origen mapuche, ¿ya? Por ende, yo me acerco primero a hablar a un lonco en base a la intención de llegar a vivir a este lugar, ¿ya? Que es un lugar que yo conocía desde muchos años atrás, siempre había soñado vivir en este lugar. Y ya estando en este lugar, yo teniendo primero una carrera como terapeuta, la intención de poder in situ, desde adentro, poder convivir con la, la, la forma de intervención que se tiene desde el campo mapuche y poder correlacionarla con la intervención más de carácter alópata, ¿ya? Y generar una fusión de estas dos visiones y poder intervenir en este lugar. Se me deriva donde la Machi y la Machi dice, después de escuchar obviamente esta intencionalidad, menciona que eh, ella accedería a esto siempre y cuando se dé una ceremonia que se establece, en la cual a uno se le entrega un brebaje de plantas medicinales, ¿ya? Y durante 21 días, en mi caso, tuve que dormir con una pañoleta azul, color rey, azul rey, ¿ya? Teniendo como instrucción el hecho de que en el momento que hubiese un sueño, tenía que anotar ese sueño y tenía que ir directamente con la macha, ¿ya? Ahora, el tema estaba que no soñaba, ¿sí?
y obviamente uno ya se empieza a colocar nervioso porque ya era el día 10, día 15 y no se recordaba el sueño como tal. Entonces, en base a esto, justo como 3 días antes de terminar este proceso, efectivamente sueño, ¿ya? Sueño con una persona en específico, con vestimenta en específico, con este símbolo que está aquí presente, que es el Prapahue, ¿ya? Que estaba justamente aquí en su frente, en una cinta color azul, azul rey, y obviamente tengo que ir donde la Machi y mencionarle que sueño con esta persona, con estas características y con estos colores. Y ahí ella me dice que el haber soñado con esta persona, con esta simbología, es el acceso a poder entrar a trabajar en este lugar, porque si no hubiese soñado con esto, no podría haber accedido, ¿ya? Menos mal que me lo dijo posteriormente, ¿sí? Entonces, luego de tener esta venia de poder ingresar a trabajar en este lugar, ¿ya? Igual importante, yo quise fundamentar este elemento del sueño porque tengo estudios previos de psicología analítica o psicología profunda junguiana, o psicología de los complejos, como se le llama, y voy a citar a Jung en base a que para Jung los sueños son hechos objetivos, no inventados por la mente consciente y por lo tanto independientes de las expectativas y deseos del soñante. ¿Por qué cito esta frase de Carl Gustav Jung? En base a que si es que se me hubiese mencionado con anterioridad que la forma de acceso para trabajar en la ruca era soñar con esta simbología, probablemente a nivel consciente hubiese existido una intención efectiva de poder soñar con este elemento. Pero como no se me menciona esto, efectivamente ahí queda graficado el hecho de que a nivel inconsciente hay una conexión con la simbología, ya arquetípicamente con la persona que aparece en el sueño como tal, la significante, pero sin la necesidad de tener una intención consciente. Y ahí uno va captando que el análisis o comprensión de sueños desde las metodologías de la psicología analítica o el psicoanálisis, en base a la interpretación de los significantes, va adquiriendo sentido y facilita el hecho de poder comprender muchos procesos que ocurren dentro de las comunidades como tal. Ahora, ya estando adentro, los agentes de salud que por lo general participan en estas instancias son la Machi, como les mencionaba, que es la líder espiritual, la que es la puente, la que se interconecta energéticamente con los espíritus, con los ancestros, ¿ya? Y están los Nahuentuchefe, que son, en cierta medida, como para poder clarificarlo, serían como los enfermeros. La Machi sería como la doctora, la Huentuchefe sería con sus diferentes grados como los enfermeros, los TENS, para que vayan haciendo el paralelo como tal, ¿sí? El mecanismo de intervención de la Machi en sí es, ella genera un estado de trance en base a ciertos cánticos, en base a la utilización de ciertos instrumentos como son los tambores, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, en base a estos rituales, que son estos cantos, más estos sonidos de tambores o diversos sonidos más de origen tierra, la Machi entra en un estado de trance, ya, el cual, desde la perspectiva, obviamente, de pueblo originario, de los mapuches, ella se interconecta con los niveles energéticos, los cuales están manifiestos en lo que es el rewe, ¿ya? El rewe, que está hecho de canelo, que es un árbol sagrado para el pueblo mapuche, esto tiene eh, la significante que es la ascensión de los 7 niveles hasta llegar a la conexión universal con los diferentes espíritus. Elementos que también podemos encontrar, por ejemplo, en lo que son el Reiki con los chakras, con los 7 chakras y los diferentes puntos energéticos como tal. La medicina china, en fin, con diferentes elementos culturales presentes en una medicina más alternativa complementaria, ¿sí? Entonces, la Machi pasa por estos 7 niveles energéticos para poder conectarse con todos los espíritus del lugar como tal, y es en esta interconexión con estos espíritus que empieza a adquirir ciertos mensajes o ciertas canalizaciones en base a lo que le puede estar pasando al paciente o consultante, ¿sí? Ahora, en este estado de trance, la Machi tiene la capacidad, la agudeza sensorial para poder conectar efectivamente con lo que le puede estar pasando a la persona, como si existiera una conexión con un campo mórfico, por ejemplo, y todo se transmite a través de símbolos que observa tanto la Machi como símbolos que probablemente va a llegar a ver este usuario o consultante, ya sea en el ritual que se establece en este lugar alrededor del fogón dentro de la ruca, o probablemente también en sus procesos de sueños entre las diferentes visitas que tiene la Machi. Por ejemplo, 21 días después
ve a la Machi 21 días y probablemente va a soñar con alguna simbología, la cual debe ser llevada a la Machi interpretar o intentar comprender el componente simbólico efectivamente, y esto sería una guía para una posible intervención en base a el símbolo significa tal elemento, tiene directa interconexión con el estado de salud de la persona en base al estado de desequilibrio, y a su vez esto sería trabajable por estas plantas medicinales que están enfocadas justamente en ese elemento, más otras temáticas de carácter energético como tal, ¿sí? Y ahí estaría haciendo a grandes rasgos un proceso de intervención desde la medicina mapuche. Nuevamente nos vamos a tomar en el doctor Carl Gustav Jung en base a la función simbólica. Las imágenes pueden ser representantes de realidades abstractas, internas o externas, por ejemplo, afectos. En cuanto por su contenido tienen un valor cognitivo, a través de su modificación se puede obtener una reestructuración cognitiva. Me centro también en esta frase, en esta cita del doctor Jung, entendiendo que estos elementos no tan solo estas intervenciones no directamente tienen solo relación con respecto a lo conductual o el estado de desequilibrio de la persona, sino que también obtiene una fundamentación de cómo la significante que las personas les entregamos al elemento simbólico, al transmutar este símbolo en base a esta intervención energética espiritual y en base a la concepción de la persona sobre el símbolo, también pudiese haber un proceso de flexibilidad neurocognitiva creando un nuevo enlace o una nueva realidad perceptiva de lo que está ocurriendo como tal. Desde mi perspectiva, me otorga una mayor comprensión al mismo tiempo de los efectos que generan estas interpretaciones simbólicas dentro de los procesos de intervención en RUCA, y al mismo tiempo creo que abre un abanico de exploración en base a cómo la flexibilidad y la mutación de la vida simbólica en base a la percepción de la persona pudiese efectivamente traer colaboraciones de procesos neurocognitivos, trayendo un estado de bienestar a las personas como tal, ¿sí? Ahora, mi intervención directa es, yo intervení con estas dos técnicas de psicoterapia. Bueno, en realidad son tres. La primera justamente fue la psicología analítica junguiana o elementos de psicoanálisis para poder comprender de mejor forma, sitiarme de mejor forma en el lugar, pudiendo en cierta medida ser un traductor de lo que se estaba haciendo desde la psicología analítica o elementos del psicoanálisis. Pero las instancias de intervención, las herramientas de intervención, fueron a través de la programación neurolingüística asociado a esta resignificación simbólica en los procesos cognitivos, ¿sí? Y a su vez, a través de hipnosis clínica o hipnosis ericksoniana, entendiendo yo soy máster en programación neurolingüística y diplomado en hipnosis clínica, entonces son los dos focos en los cuales yo podía intervenir, ¿sí? Ahora, este trabajo en común, ya, en efectivamente las comunidades, era el hecho de la praxis que daba efectivamente en lo que eran las reuniones clínicas, entendiendo que la Machi, en esta interconexión con lo espiritual, recibía la guía desde este probablemente campo mórfico, ya, ascendente, el hecho de que, por ejemplo, esta persona, X paciente, tenía que tener más focalización en presente, futuro y dejar de vivir en el pasado, por ejemplo, ¿ya? Ahora, desde una perspectiva clínica, yo trataba de compartir con la Machi, entendiendo que respetaba obviamente estas directrices que se le entregaban desde este campo mórfico, pero desde un aspecto más psicoterapéutico, la persona antes de comenzar a vivir procesos y focalizaciones en metas hacia futuro, era importante desde lo clínico, desde lo diagnóstico, asociado a su historial clínico y anamnesis, la posibilidad de resignificar situaciones o creencias que estuviesen ancladas desde el pasado, para en base a esta resignificación, poder experimentar y vivir situaciones desde el presente y poder proyectar desde ahí metas hacia futuro, ¿ya? Entonces se generaba este encuentro de visiones en base a la Machi, el mensaje que recibe, la focalización o la canalización a través de lo energético, las plantas medicinales, y a su vez la recepción de una visión más clínica, entendiendo la necesidad de ciertas resignificaciones en base a creencias, para efectivamente que esta persona pudiese focalizarse en situaciones más a futuro como tal. Y este es un bonito debate, es una bonita experiencia dentro de esta perspectiva, porque hay un elemento que tiene que estar muy presente, ¿sí? Y es efectivamente esta intención, y un poco lo que hablábamos con Carolina,
esta intención, en cierta medida, de uno poder traer un cierto conocimiento, ¿ya? En base a uno traer efectivamente herramientas que uno tiene la certeza de que pueden traer un estado de bienestar a las personas como tal, pero tener la apertura y, en cierta medida, eh, dar el espacio a conocer culturalmente el enfoque de la medicina intercultural de cada uno de los pueblos originarios, por ejemplo, cuál es el foco de este tipo de medicina, su intervención, cómo poder la herramienta que uno trae humildemente, integrarla para que sean medicinas complementarias, ¿ya? Y cómo esto se va a traducir en efectivamente el estado de bienestar de la persona. Ahora, ¿dónde está la complejidad? Y que un tema que también hablábamos con Carolina, es que en muchas ocasiones, este tipo de intervenciones, lo primero es que no es dentro de este espacio, ¿ya? Debo asumir, y lo digo muy humildemente, fui un afortunado en cierta medida en poder tener este proceso, acceder y poder trabajar durante un tiempo dentro de este espacio sagrado que es la RUCA, ¿ya? Y tener una buena recepción por parte de las comunidades. Eh, pero el tema está que por lo general este trabajo, Conturmo tiene un hospital, tiene un SECOF, donde cada tiene su propio psicólogo, su respectivo doctor del área de salud mental como tal. Está la RUCA, hay derivaciones, pero no hay un trabajo conjunto, ¿ya? Por ende, probablemente, hipotéticamente, desde un posible estado depresivo de una persona, este estado depresivo sería visto desde lo que es la clínica, hospital o SECOF, ¿ya? Desde obviamente la asignación de lo que observa el doctor, el psicólogo, o lo que nos establece el DSM-5 o el CIE-11, ya los parámetros para poder detectar si la persona está con depresión, qué tipo de depresión, o un estado depresivo, ya como tal, si puede estar siendo afectado por algunos otros estados anteriores o su historial clínico, pero no se visualiza desde la cosmovisión propia del pueblo originario como tal, entendiendo que, por ejemplo, en un proceso de exploración, podríamos entender que el pueblo mapuche que está en este lugar ya tiene un elemento que pudiese estar en contra en base a que ellos tienen una relación muy rica y muy directa con lo que es la tierra. Yo les mencioné que este es un lugar que posee una triculturalidad, pero para que algo pueda ingresar, algo tiene que salir. ¿Y esto qué significa? Las personas de origen mapuche, cuando llegan los colonos, son desplazados de los lugares donde vivían y son enviados hacia la zona más cordillerana, zona más, con más problemas o sea, con mayor fluctuación de lluvia, por ejemplo, donde el tipo de suelo es distinto, por ende es bien escasa la construcción que se puede desarrollar en el lugar como tal, bien aislado de lo que son las carreteras de interconexión con ciudades más grandes, por ejemplo. Entonces, en cierta medida, para ellos son aislados. Ahora, cuando al pueblo mapuche, aparte de este desplazamiento, desde la zona más cercana al lago a la zona más cordillerana, a su vez, en base a su poco conocimiento, empiezan a ser estafados en base a, se les compran tierras, eh, entregándoles, por ejemplo, animales o bienes que vendrían siendo el 20% o el 10% de lo que verdaderamente valían estas tierras como tal, ¿ya? Y en cierta medida, por eso se establece, son estafados desde esta perspectiva, y ellos se sienten así por lo menos de los mapuches, a los cuales nos dicen Winca, que el significado es usurpadores. Eh, y entonces, cada vez que a ellos se los va alejando más, despojando más de la tierra, como ellos tienen una relación espiritual con la tierra, con los componentes sanadores que ellos observan en la tierra y elementos medicinales como tal, este desplazamiento y este despojo, desde una perspectiva personal, no debiese quedar ajeno al momento de establecer una visión más amplia de lo que pudiese ser el espectro clínico de lo que está originando el estado en el paciente como tal, o usuario, ¿sí? Y por lo general, el componente simbólico, ¿ya? El componente simbólico de la tierra, el componente simbólico asociado a la significante, por ejemplo, de los alimentos que consumen en las diferentes etapas del año, al no estar presente en el proceso diagnóstico, por lo general, desde una perspectiva personal, queda fuera mucha información que podría permitir elaborar y poder desarrollar el caso, la intervención de una manera más amplia, ¿sí? Quedando una buena cantidad de información afuera, ¿ya? Ahora, otro elemento que está en cierta medida como limitante es que
no existe una mayor intención por parte del pueblo originario que haya un acceso a esta visión más alópata de la salud, pero por otro lado tampoco existe una visión desde la medicina más alópata el integrar esta cosmovisión al proceso de análisis del consultante de usuario, ¿ya? Entonces, hay una doble dificultad como tal, y en cierta medida es por eso que se toma en consideración el trabajo que yo pude desarrollar, porque justamente es la unificación entre un proceso más alópata, asociado más ficha, anamnesis, intervenciones dentro, con técnicas de psicoterapia, dentro de un espacio donde también se trabajó de manera energética, vibracional, simbólica, espiritual. Entonces, la invitación efectivamente que surge en el momento que nos conectamos con Carolina es al hecho de tratar de generar las mesas de diálogo, de generar los puentes directos desde una visión, desde una postura humilde en base a que finalmente aquí lo que se busca es el bienestar y el estado de equilibrio de la salud de la persona como tal, para poder encontrar puntos de encuentro de estas dos diferentes visiones de intervención en salud, siempre pensando en el beneficio de la persona, y en cierta medida poder utilizar efectivamente esta experiencia para poder decir, se puede desarrollar, no significa que todas las veces va a salir de esta misma manera, pero si una vez ya se pudo, aunando voluntades, efectivamente se podría de aquí a futuro y establecer esta conjunción de estas diferentes visiones y ganar lo mejor de cada una. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, ahí te escucho bien. Bueno, entonces... No, ahí no te escucho. Hola, no sé si alcanzaste a escuchar, pero el público te regaló un aplauso. No alcancé a escuchar, pero muchas gracias. Bueno, este es el momento en el que le vamos a dar paso a las preguntas del público. Nosotros, bueno, desde diferentes asignaturas, Pablo, hemos venido tocando de alguna manera este tipo de temas y en especial quiero resaltar una reflexión que hemos generado en la clase de diversidad e inclusión, porque precisamente hablábamos de la necesidad de generar procesos de inclusión desde esta diversidad cultural y tú lo tocaste el día de hoy de una manera muy interesante. Que nosotros no tengamos acceso a ciertas comunidades, ¿cierto? Por esas limitaciones que Pablo nos mencionó el día de hoy, no quiere decir que en estos territorios no haya impacto en términos de salud mental. Entonces, sí es importante empezar a revisar cómo adaptamos, construimos elementos en conjunto para poder generar un aporte desde el ámbito de la psicología. Y tú tocaste un tema que a mí siempre me ha parecido interesante y es el tema del territorio. Entonces, al indagar un poco por el tema de salud intercultural, por ejemplo, relacionándolo con lo que dice Pablo, las comunidades originarias tienen eso en común y es el vínculo con el territorio. Creo que para nosotros de pronto aquí en las ciudades y desde nuestra visión de las cosas, nos cuesta un poco entender esto, pero para ellos el territorio no está desligado de la salud, todo lo contrario. Entonces, cuando tú nos tocas el tema del desplazamiento, la expropiación, eso indudablemente va a tener un impacto en la salud para ellos y de forma directa. No tanto, digamos, como ocurre aquí, por ejemplo, digamos, en Colombia el fenómeno del desplazamiento lamentablemente es una problemática vigente el día de hoy y dependiendo de la comunidad hay un vínculo particular con el territorio. Aquí estamos viendo que para ellos, independientemente de si hay desplazamiento o no, el territorio es fundamental para el desarrollo de la salud mental y física. Entonces, ese es un eje muy interesante y tú lo planteabas y nos genera un poco también la posibilidad de ver hasta qué punto podemos vincular este saber cultural al proceso que estamos desarrollando nosotros también desde las universidades, o si no, como tú lo mencionabas, hay información que queda de lado, ¿sí? Y que de alguna manera podría llegar a servir para el proceso de acompañamiento a las comunidades. Toda esta cosmovisión, todo su saber cultural, es importante que se vincule a los procesos. Entonces, bueno, quiero saber si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta.
Por allá atrás hay una manito alzada, Angie. Adelante. Acércate aquí para... Buenos días. Buenos días, Ángel. Respecto, pues mencionadas los conocimientos que brinda la cultura y sus tradiciones. Quisiera saber qué conocimientos consideras que obtuviste de la cultura, pero también de pronto qué conocimientos consideras que de pronto o si dejaste alguno en la cultura. Sí, muchas gracias, Angie, por tu pregunta. Creo que un aprendizaje que me llevo del lugar es, como decía Carolina, la conexión que tiene la persona con su territorio como tal, ¿ya? Y la interconexión que existe entre el trato y el abordaje del territorio y cómo esto afecta emocionalmente en la persona como tal, ¿ya? Ahora, ¿qué otro elemento creo que puedo haber aprendido, ya llevándolo un poco más asociativo a la clínica? Es que cuando tú descompones lo que simboliza la tierra y la afección que puede estar generando de carácter emocional en la persona, inmediatamente cuando generas este proceso de comprensión y de resignificación, por ejemplo, dándole a entender que probablemente hay un desplazamiento, pero sigue siendo un sitio que está conectado espiritualmente hablando, asociado a la cultura, la persona empieza a tener un alivio en su estado emocional mental, ¿ya? Y que se genera en base a esta descomposición y resignificación simbólica de lo que está pasando en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda como aprendizaje? La necesidad de profundizar en el conocimiento de lo cultural del lugar al cual tú vas a intervenir para utilizarlo como una estrategia clínica en la intervención de las personas como tal, ¿ya? Entendiendo que nuestro trabajo efectivamente está focalizado en este equilibrio del estado de la salud mental y emocional de las personas. Entonces, creo que eso me llevo como aprendizaje tanto desde la cosmovisión de la persona y su conexión con la tierra, pero al mismo tiempo de cómo este proceso resignificativo simbólico puede colaborar en el bienestar mental y emocional de las comunidades. Gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más. Camila, adelante. ¿Hay otra pregunta más? Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas. La primera quisiera saber, al final, como que para el cierre, mencionabas que como que encontraste varios puntos de encuentro significativos, como desde tu como formación académica, como con los procesos que realizas en la comunidad. Quisiera saber como cuáles destacas y cómo esa relación de pronto, cómo la percibes tú. Y tienes el micrófono cerrado. Ahí sí, disculpa, hola, mucho gusto. ¿Me podías repetir la pregunta que no se escuchó, por favor? Ah, listo, sí, claro que sí. Que al final de la presentación tú mencionabas que como que hubo ciertos puntos de encuentro significativos como entre tu experiencia como propia y académica con la experiencia que tuviste con la comunidad. Quisiera saber cuáles son y de pronto como cuál es tu percepción de ellos, ya como desde tu experiencia como formativa. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Ya? Creo que el campo académico a nosotros lo que nos entrega efectivamente es una apertura de poder eh, ampliar la mirada de análisis de los fenómenos como tal. En este caso, el poder visualizar la conexión que existe entre la persona mapuche con la tierra y lo simbólico, el, la ganancia que nos entrega el campo académico creo que nos permite, si nosotros lo decidimos, ampliar nuestra mirada, nuestro enfoque para aperturarnos a esta captación de información que en cierta medida es nueva para las personas que podemos acceder a este tipo de intervenciones como tal, ¿sí? A su vez, si esto fuese como una investigación y quisiéramos darle un tinte más participativo dentro como enfoque,
tengo la percepción que ellos quedan con la ganancia que no, existimos algunas personas fuera de las comunidades que no queremos ir a imponerles un modelo de salud, sino que queremos ir con nuestro conocimiento científico, ¿ya? Entregar un grano de arena, un aporte que complemente sus metodologías de salud, no al revés. Y creo que cuando ellos logran percibir esa intencionalidad, es donde te permiten el acceso y permiten por lo menos probar el cómo se conjuga esta mixtura de miradas entre esta visión más alópata con esta más de carácter intercultural. Entonces yo creo que esta es la ganancia mutua que tenemos dentro de este espacio que es la ruca, ¿ya? Y simbólicamente el lugar donde la persona encuentra un reequilibrio espiritual, mental, emocional. Entonces, qué bonito simbólicamente que dos agentes de salud que tienen un diferente conocimiento y una diferente mirada pueden en una mesa o frente al fogón poder establecer los conectores siempre visualizando el bienestar de la persona, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje que logramos en conjunto. Okay. Frente a eso también me surge una duda. Apenas llegas con la intervención y pues a integrarte en la comunidad, ¿qué pensamientos o percepción tenía la comunidad y específicamente la Machi, que pues nos contabas como todo su rol frente como al tema de la psicología y la terapia? Sí, buena pregunta, porque lo primero es que la gran parte de la comunidad estaba en desacuerdo que yo tendiera en el lugar. Eso es lo primero, ¿ya? Porque, o sea, imagínate que el chileno se le dice Winca y Winca es usurpador. ¿Qué ganas tengo de que un usurpador entre en mi lugar sagrado? ¿Ya? Eso es lo primero. Por ende, tuvo que haber un trabajo durante una buena cantidad de semanas, tratar de acercarme a Lonco, Machi, la Huentuchefe, diferentes juntas de vecinos de las comunidades y presentarles efectivamente cuál era la intención de poder participar de este proyecto. Eh, o cómo generar en realidad este proyecto, con la intención que había detrás y quedar al beneplácito de lo que ellos percibieran si había honestidad o no en lo que entre lo que se les mencionaba, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Luego, ya teniendo el acceso a este lugar, eh, hay una buena recepción por parte de estos agentes de salud con respecto a lo que uno puede otorgarles y entregar, pero nuevamente te digo que estratégicamente, y lo transparento, no lo hice desde la estrategia, de verdad lo siento así, la necesidad de tú colocarte en una posición que tú eres la visita en el lugar, ¿ya? Y que creo, humildemente creo que por lo general las personas del área científica en muchas ocasiones nos saltamos ese paso de entender que somos visitas, como que nosotros traemos un conocimiento científico que es sumamente importante, pero no es el único. ¿Ya? Un conocimiento ancestral para ellos que es mucho más enriquecedor y mucho más potente que la visión que se tiene del campo científico como tal. Entonces, creo que el hecho de uno colocarse en la posición que viene uno humildemente a integrar este pensamiento más científico en darle una cierta estructura en el abordaje al consultante, pero jamás dejando de lado y entendiendo que inclusive probablemente soy un agente complementario a algo más grande que es esta cosmovisión que ellos tienen, permite una buena recepción por parte de la Machi y los Lahuentuchefe, que son los agentes comunitarios del sector. Okay. Ya por última pregunta, me surge curiosidad, ya que como que nos comentas el tema onírico, el tema de los sueños, como la gran importancia, y también relacionándolo con el tema del territorio, quisiera saber si de pronto alguien en la comunidad te contó si tuvieron algún sueño específico respecto a todo el proceso de restitución de tierras. Sí, qué interesante pregunta, porque efectivamente, lo primero mencionar que eh, son muy similares a los resultados que se llegan, la interpretación de sueños que tiene la Machi, con la comprensión e interpretación de sueños que se tiene desde las modalidades psicoanalíticas, valga la psicología analítica junguiana y elementos del psicoanálisis como tal, ¿ya? Entonces, llegábamos a diagnósticos similares, ¿ya? Yo, obviamente, trabajando la atención flotante, el componente simbólico y la entrega que te da el sueño para proyecciones futuras,
y a su vez la MACHI, todo el componente energético y la transmisión mórfica de información desde el campo al que accede. Entonces, de estos diferentes formatos, llegábamos al mismo resultado. Y eso es súper interesante poder observarlo dentro de la clínica como tal, ¿ya? Y segundo, muchos de los sueños, entendiendo que el sueño, todo campo onírico es muy individual y está interconectado, eso sí, ¿ya? Y la respuesta a esa interconexión podríamos encontrarla en el concepto inconsciente colectivo de Jung, en base a que todos nos unimos y estamos arraigados a una matriz que compartimos como tal, que es transgeneracional. Sí habían factores de sueños en los cuales aparecían símbolos, por ejemplo, la cruz de 6 puntas que tiene el pueblo mapuche, por ejemplo, y que aparecía en personas que tenían diferentes rangos etarios. Estamos hablando de personas, niños, jóvenes y ancianos, adultos, ¿sí? Estas tres generaciones, las cuales lugares de compartimento no tenían mucho, ¿ya? Probablemente algunos de ellos ya estaban en la parte pueblo y otros, y los más con mayor edad estaban en las comunidades, indistintamente de esta separación territorial, entre comillas, porque están dentro del mismo sector. Aún así habían símbolos vinculares dentro de sus sueños y en el momento de la comprensión lograban similares significantes, ¿ya? Existiendo esta barrera efectivamente de la edad y la generación como tal, y es distinto crecer en el pueblo, que está a 1 o 2 kilómetros, que a crecer dentro de las comunidades, pero aún así se mantiene esa vinculación. Y eso aún invita aún más a profundizar en la significante del componente simbólico y cómo se transmuta transgeneracionalmente en las personas como tal. Okay, muchas gracias, muy interesante y todo. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar paso a la última pregunta porque ya por tiempo debemos continuar con la agenda. No, me toca salir, gracias. Buenos días. Buenos días. Yo tenía una duda con respecto... a que, como usted dijo, que fue muy difícil la integración dentro del grupo. Quería preguntar si una persona que no fuera chilena tratara de hacer esa misma inversión dentro de la población, ¿serían esquivados o de pronto tendrían más aceptación según pues tu perspectiva dentro de la población mientras estuviste haciendo la investigación? Yo creo, a ver, el pueblo mapuche en sí, a ver, lo primero es decir que decir mapuches es como decir colombianos o chilenos, y ya vemos diferentes tipos de colombianos, de chilenos, por ende también diferentes tipos de mapuches. Eso es lo primero. Esas comunidades de este sector en específico, que están en la zona del Biobío, se caracterizan por, y creo que yo les compartí un artículo con Carolina, en base a la ligazón que tienen y la historia de resistencia del territorio por la gran significante que tiene para ellos. Por ende, estas comunidades en específico son muy poco receptivas de personas que sean ajenas, por sobre todo el chileno, que es peor que el usurpador, ¿ya? Ahora, hay una mayor animadversión contra el chileno que contra una persona por ejemplo, me tocó ver estos tours de visitas guiados, por ejemplo, con personas que eran ecuatorianas, por ejemplo, y la recepción de estas personas era muy distinta a las del chileno. Entonces, ¿qué me entrega de pronto esto como información? Que probablemente nosotros, en base al trauma colectivo que conlleva esta conexión entre el chileno y el mapuche, y lo transgeneracional del trauma como tal, porque a lo mejor, claro, yo soy chileno, no soy quien usurpó tu espacio, ni quien te violentó hace 50 años atrás, pero sigo siendo chileno. Y la significante que conlleva eso genera limitantes para el acceso, pero me da la impresión un interesante planteamiento que agentes de salud más alópata, por ejemplo, tú una futura psicóloga, por ejemplo, pudiera tener un intento de acceso a estos lugares, no contando ya con la resistencia de que seas chilena, por ejemplo, pero sí con el conocimiento alopático desde la salud mental emocional.
Entonces sería, creo, una interesante área a explorar. Gracias. Gracias. Pablo, pues agradecerte por tu tiempo, por compartirnos tu saber, tu experiencia. Creo que nos dejas con la curiosidad por seguir investigando esta temática. Espero que podamos continuar realizando un ejercicio de intercambio más adelante y, ¿por qué no?, poder hacer investigación desde la interculturalidad sería bastante enriquecedor. Entonces, por lo pronto me despido, muchas gracias y espero pues que sigamos en contacto. Muchas gracias, Carolina, y bueno, despedirme de todas las personas que estuvieron ahí presentes, obviamente, y muchas gracias por la atención y por el interés que causó la presentación. Muchas gracias. Eso, adiós.